Nos piden calcular el volumen del sólido de revolución cuando se hace girar alrededor del eje X la región bajo la curva y igual a raíz de X desde 0 a 1. Entonces vamos a mostrar el procedimiento de cómo se puede dibujar el sólido de revolución utilizando GeoGebra. Bien, como nos piden que la función y igual a raíz de X gire alrededor del eje X, entonces lo primero que tenemos que hacer es expresar la función y igual a raíz de X. Entonces colocamos la función f de X y eso igual va a ser igual a X a la 1 medio, porque X a la 1 medio pues nos representa la raíz de X en exponente. Entonces le voy a poner X y le voy a agregar el exponente a la 1 mitad. Con eso ya tengo la función y igual a raíz de X. Solo me piden la región entre 0 y 1. Entonces voy a delimitar mi función solamente de 0 a 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a colocar el comando función y aquí me aparece para colocar solamente un intervalo de la función. Entonces voy a colocar la función, es la función f. El valor inicial va a ser desde 0 hasta 1. Entonces inmediatamente GeoGebra solamente me marca la región que yo designé. Voy a borrar, bueno, voy a dejar que aparezca la función original. La voy a hacer invisible para que nada más nos quede la zona que queremos, de la cual queremos rotar alrededor del eje X y que se forme el sólido de revolución. Entonces la región debe ser de 0 a 1 y debe ser bajo la curva, o sea, se quiere calcular el volumen bajo esta curva en la región de 0 a 1. Entonces voy a colocar un segmento para delimitar la región. Entonces voy a colocar el segmento, me voy a este comando aquí, hago clic, agarro segmento y entonces puedo dibujar un segmento de aquí hasta acá. Igual también puedo dibujar un segmento en esta zona. Entonces me voy a segmento, hago clic y ahí están los dos segmentos. Esta sería la zona que voy a hacer girar alrededor del eje X para que se forme el sólido de revolución y se pueda observar de manera gráfica. Entonces lo que tengo que hacer es ahora girar el sólido de revolución alrededor del eje X para que se genere el sólido del cual queremos obtener el volumen. Entonces me voy a ir a la vista en 3 dimensiones, hago clic en esta ventana, agarro la opción vista, obtengo la vista gráfica en 3 dimensiones y entonces me va a aparecer aquí ya la vista en 3 dimensiones. Aquí voy a buscar la gráfica para que se observe. Aquí está, la voy a mover un poco para que se pueda observar de forma más directa el área. Entonces aquí está, le voy a quitar el plano y le voy a agregar la cuadrícula. Entonces lo voy a poner ahí para que se visualice los 3 ejes. Bueno, bien, lo que tengo que hacer ahora es buscar que rote el sólido de revolución, el área bajo esa curva, que rote alrededor del eje X para que forme el sólido de revolución. Entonces lo que voy a hacer es colocar un deslizador que va a controlar el ángulo de rotación de 0 a 360 grados. Entonces hago clic en la gráfica de 2 ejes, coloco un deslizador. Este deslizador va a controlar el ángulo, le hago clic, ese ángulo va a ir de 0 a 360 grados en incrementos de 1,
le voy a cambiar el nombre, le voy a poner la letra N, le doy OK, y entonces aquí en la gráfica 3 dimensiones hago clic sobre ella para que me aparezca este menú, y en este menú selecciono rotación. Entonces hago clic en rotación y selecciono qué gráfica quiero hacer rotar alrededor del eje, de un eje. Entonces selecciono la gráfica que quiero rotar, que es esta, y igual a raíz de x de 0 a 1, esta, hago clic sobre ella, entonces cambio ligeramente de color, y luego voy a hacer clic sobre el eje sobre el cual quiero que rote, que sería el eje x. Entonces hago clic sobre ella, sobre el eje x, y me aparece para que coloque yo el valor del ángulo, que en este caso va a ser n, quien controle el ángulo de rotación. Le doy OK, y entonces ya se genera un elemento que si yo muevo ya va a rotar, pero necesito que genere rastro para que vaya dejando la figura. Entonces lo que voy a hacer es hago clic sobre el elemento, le doy botón derecho y le digo que muestre su rastro. Entonces ahí, si yo hago clic acá, ya va a ir dejando el rastro y ahorita va a ir generando el sólido de revolución cuando le demos que automáticamente lo genere. Igual también quiero que este segmento deje el rastro para ir generando el sólido. Entonces hago clic sobre la gráfica, me voy otra vez a este menú y escojo rotación. Hago clic sobre el eje o la gráfica que quiero rotar, que sería este segmento. Hago clic, se cambió ligeramente de color y le digo sobre qué eje quiero que gire, que va a ser sobre el eje X. Entonces le hago clic y aparece el ángulo, le doy cambio a N porque es el que controla, le doy OK, y entonces también ahí ya aparece el elemento rotando. Necesito que deje su rastro también, entonces voy sobre él, me posiciono sobre él, le doy botón derecho y le digo que muestre su rastro. Entonces ya aquí empieza a desplegar el rastro. Para que lo haga automáticamente le damos aquí en play o damos botón derecho y le ponemos animación, le damos animación y entonces él solo empieza a generar el sólido de revolución. Puedo mover la gráfica para observar cómo va generando ya el sólido de revolución automáticamente. Entonces de esta forma nosotros podemos generar algún sólido de revolución utilizando GeoGebra de manera muy sencilla, pero que nos permite observar pues el sólido de revolución que se genera. Entonces de esta forma se puede de manera fácil visualizar esa parte de volumen generado por una función girando alrededor de un eje. Bien, para calcular el volumen lo que tenemos que hacer, como en la sesión se vio, es utilizar una fórmula que es pi veces la integral desde un límite a otro límite de la función elevada al cuadrado. Entonces nuestra función es x a la 1/2, o lo que es lo mismo, raíz de x. Entonces para calcular el volumen podemos utilizar GeoGebra utilizando la función de integración. Entonces para eso coloco la palabra integral. Aquí me aparece, puedo escoger la integral de la función de un límite a otro límite. Entonces voy a agarrar esta opción. ¿Qué función va a ser? Debe ser la función pi. Entonces le puedo colocar pi así, por la función x, pero esa elevada al cuadrado. Entonces le coloco al cuadrado, porque esa es la fórmula para calcular el volumen cuando utilizamos círculos o anillos, como se conoce. Entonces, ¿de qué límites a qué límites? Pues va a ser del límite desde 0 hasta, en este caso, es 1, de 0 a 1. Entonces le pongo 0,
1, entonces ya me queda aquí la integral de la función pi por la función elevada al cuadrado. O sea, esta expresión es la que tengo que evaluar para sacar el volumen del sólido de revolución. Y con estos límites, y entonces el valor que me va a dar cuando le doy enter es de 1.57, que es el valor que se obtuvo o que se calcula mediante la fórmula que vimos de volumen de sólido, que es la mitad, es pi sobre 2. Entonces el resultado pues concuerda. Entonces de esta forma pues se puede rápidamente visualizar el sólido de revolución y mediante la integración calcular el volumen. Aquí hay que tener en cuenta que se está utilizando el método de círculos, de área de círculos por su grosor, o conocido también como de anillo. Bien, sería todo por esta parte.